allí con la palabra de Dios y se pongan a la orden con este texto que hemos sugerido. Epístola a los Romanos capítulo 8, versículos número 5 al 8. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien pueda, querido amigo, hermano, tome asiento. Dispongamos nuestro corazón. Abrir el corazón a Dios es tener la mente en concentración con lo que está oyendo, con lo que está escuchando, para que la palabra produzca un efecto en tu vida, en tu corazón, y de esta manera entonces podamos ir adquiriendo conocimiento de nuestra común salvación. Bien, nos hemos dado a la tarea de estar buscando verdades. Todos queremos saber las verdades que ocurren en cualquier situación de nuestra vida cotidiana. A nosotros nos gusta que nos cuenten la verdad, y cuando uno conoce una verdad, esta verdad ya deja de ser una hipótesis y entonces se convierte en un fundamento sólido que nos permite a nosotros marchar, caminar con más seguridad sobre la tierra. La Biblia es la palabra de Dios, y dentro de ella existen una serie de afirmaciones que nosotros, los que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo, las tenemos como una verdad indiscutible. Verdades de todos los aspectos, de todos los elementos. Si nosotros miramos una verdad bíblica, en Génesis 1:1 nos dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una verdad indiscutible. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice por allá otro texto más adelante que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y este texto fue escrito unos 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la ciencia en este tiempo era insípida, incipiente, es decir, no teníamos mayores elementos de búsqueda de las cosas más allá de nuestros ojos, como para decir que podíamos mirar lo que estaba sobre la tierra, pero ya el Espíritu de Dios le había inspirado a un hombre decir que Dios está sentado sobre la tierra, sobre el círculo, que la tierra era redonda. Y nosotros podríamos seguir buscando muchas verdades en la Biblia. Y en esta noche entonces quiero compartir con todos ustedes una verdad muy trascendental que nos habla la palabra de Dios. La acabamos de leer en este verso que leímos del apóstol Pablo a los Romanos, y nos da una realidad. Existe una lucha entre dos fuerzas. En el mundo terrenal, en el mundo natural, se mueven los cuerpos. En el mundo sobrenatural se mueven los espíritus.
Cuando usted y yo observamos acá en la tierra el movimiento, nosotros siempre veremos cuerpos, formación de carne y sangre o elementos vivos tecnológicos en movimiento. Pero la Biblia nos declara esta noche una gran verdad. En el mundo espiritual, hay un mundo espiritual que el hombre natural no discierne y no observa a simple vista, pero que no por eso deja de tener sentido la idea de que nos movemos también en un mundo espiritual. El viento, por ejemplo, es el movimiento de, ¿qué dijéramos? Una sustancia, de un elemento que carece de forma, carece de cuerpo, pero sin embargo, el cuerpo del aire, que es intangible, produce una sensación de realidad. De esta misma manera, dice la Biblia que existen dos verdades. Una es la batalla que lucha el espíritu del bien y otra batalla que lucha el espíritu del mal contra las fuerzas demoníacas. La religión y de pronto la historia nos ha pintado el diablo con una imagen algunas veces chistosa, pero la palabra de Dios enseña que Satanás o el diablo es un ente espiritual de maldad que opera en los hijos de desobediencia. Satanás es un ser espiritual que para poder entonces ejercer su dominio sobre los hombres, tiene que encarnarse a través de sus ángeles y sus huestes, y entonces poder operar de una manera tangible aquí en la tierra. Miremos, por ejemplo, nosotros hoy vemos cómo la vida ha aumentado, la tecnología se ha magnificado, todo lo que nosotros tenemos alrededor, hemos visto cómo hemos avanzado, pero también tenemos que decir que en la medida en que hemos científicamente avanzado en otros aspectos, hemos retrocedido. Por ejemplo, en las normas morales, éticas de nuestra sociedad, hoy vemos cómo los hombres, los gobiernos, las naciones aprueban leyes, estatutos que violan directamente el mandamiento de Dios. Y en ese orden de idea tenemos que decir que no son los hombres los que aprueban las leyes. Detrás de los hombres existe una hueste de maldad, existen unos dominios que manipulan la conciencia de los hombres y los hacen hacer su voluntad, y entonces ponen normas que violan, vuelvo y repito, las normas de Dios y los mandamientos de Dios. Y podemos mirar, por ejemplo, cuando hablamos el mandamiento de Dios, no matarás, no tiene discusión en ninguna sociedad, pero ya hay países, estados en que la pena de muerte, la eutanasia y otras modificaciones del mandamiento han dado lugar no a la mejoración de la sociedad, sino a la violación del mandamiento espiritual. ¿Qué decir también sobre la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo? Esto lo aprueban los hombres, pero delante de Dios esto sigue siendo una conducta inapropiada. Pero ¿quiénes son los que lo aprueban? Son los hombres manipulados por todos estos elementos del mal detrás de los cuales está Satanás. Cuando miramos toda esta realidad y todo este panorama, el hombre tiene que hacerse una reflexión. El mundo espiritual ha ganado terreno sobre el mundo espiritual de maldad, ha ganado terreno en la humanidad, y en medio de la humanidad hoy se vislumbra, se pueden palpar las tinieblas. Los niños de 6, 7, 8 años
ya tienen relaciones sexuales, ya ese espíritu de lesbianismo y homosexualidad entre ellos ya es evidente. Hay una serie de cosas, ya los gobiernos aprueban, las instituciones académicas aprueban todo este sinnúmero de leyes humanas que violan, van directamente contra el mandamiento de Dios. Y entonces yo quiero en esta noche mirar por la palabra de Dios que lo que les estoy diciendo es absolutamente verdad. Vaya conmigo allí en su Biblia a Mateo capítulo 16, versículo 23. Leemos una interesante realidad que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo con su discípulo, el apóstol Pedro. Léanos, hermana Joana, por favor. Dice la palabra del Señor, 16:23 del Evangelio de Mateo. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Este contexto en que fue dicho este versículo o que sucedió esta realidad es bastante interesante porque el Señor Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces dicen algunos discípulos, algunos dicen que Elías, otro que Moisés, otro que alguno de los profetas. Y entonces Él les dice ya más directamente a ellos, a su círculo cerrado, allí les dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esto es interesante porque, como lo decíamos en estos días, el Señor no quería que ellos respondiesen lo que otros habían dicho sobre Él. Por eso les pregunta: ¿quién dice la gente? Porque si un discípulo le diera por decir: Señor, tú eres un profeta, el Señor le diría: no, un momentico, Juan, Tomás, eso lo dicen son los demás. Yo necesito saber es quién crees tú que soy yo. Entonces por eso les saca lo que el concepto que tenían de Él otras personas, para luego preguntarles a ellos. Y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y la Biblia nos dice algo muy interesante, nos dice la Biblia: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es una realidad. Entonces todos lo admiran, todos lo elogian. Y entonces el Señor les dice la segunda parte: aunque yo soy el Mesías, primero tengo que gustar la copa amarga de la crucifixión, ser vituperado, rechazado por todos, incluso ustedes mismos me van a abandonar. Y esto ya no causó alegría entre los discípulos, sino una profunda tristeza, porque ellos lo querían tener ahí. Entonces Pedro el apóstol, que hace 2 minutos había sido inspirado por el Espíritu Santo para ser el portavoz de esta gran revelación, le dice luego: esto no te va a suceder, Señor. Y mire la expresión que dice el Señor Jesús, una afirmación. De llamarlo bienaventurado, le dice: Satanás, quítate de aquí, Satanás, porque me eres estorbo. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Es decir, que en una persona de carne y hueso, Dios, que es espíritu, le revela a Pedro esta gran verdad, pero Satanás luego entra en él para hacerlo tropezar en su firme decisión de ir hacia el Calvario. Y entonces en Pedro ya se posesiona otro espíritu. Entonces miremos, hermanos, amigos, que cuando usted ve a un hombre que dice: aprobamos tal o cual situación entre los hombres acá en la tierra, la legalización de la droga, puede ser el hombre que usted lo oiga audiblemente, pero detrás de eso hay un espíritu, que es el espíritu de Satanás, haciendo que este mundo se pierda cada vez más, que entre otras cosas
Ese es el interés más profundo del diablo, llevarse cuantas más almas pueda al infierno. Pero tengo que decirle esta gran verdad: Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Gloria al Señor Jesús. Hay otro versículo que me llama la atención y lo encontramos en Lucas capítulo 10 versículo 18. También nos habla de esta gran verdad. Hermano David, ¿lo tienes ahí? Léanoslo, por favor. Gloria a Dios. Dice la letra: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No, hasta ahí. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Esto sucedió en el contexto de la primera misión de los 72. Así es. Donde él les dice: vayan, prediquen la palabra por todos lados, sanen enfermos, resuciten muertos, prediquen la buena noticia del reino de Dios. Y ellos después del tiempo volvieron contentos diciendo: Señor, lo que tú nos dijiste que hiciéramos lo hicimos y nos fue súper bien, Señor. Se les notaba exultante el rostro de alegría, pero el Señor les dice: no se alegren tanto de que eso haya sucedido, alégrense de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Aprovecho para decirte, querido amigo, que hay algo que el ser humano tiene que buscar a toda costa. Miren, todos nos alegramos cuando nos llaman a algún lugar y oímos nuestro nombre: Julio César, Joana, David, en un banco, en una situación, en la escuela, es decir, donde hemos estado anteriormente inscritos. Luego nos presentamos y estamos ansiosos cuando están llamando a lista y estamos esperando: ¿será que mi nombre? Y no nos llaman. ¿Será que mi nombre no está? No me registraron, se les olvidó. Y uno se pone ansioso y uno dice: Señor bendito, anhelamos que el día que tú nos llames allá, nuestro nombre, oír la voz de Dios que diga allá, que diga Sandra Milena Gutiérrez, que diga Freddy Alberto, que diga Juliana Cárdenas, que diga cualquier nombre allá detrás, allá, que diga su nombre en el cielo. Hermano, esto es causa de profundo gozo y alegría. Créalo, mi querido hermano y amigo. Amén. Entonces vemos que entonces el Señor le dice: no se alegren por eso. Yo he visto a Satanás cómo caía del cielo. Es decir, en esa presciencia, en ese conocimiento anticipado del Señor Jesús, ya él estaba observando. Aunque cuando él le decía, Pedro le decía a un endemoniado: sal de él en el nombre de Jesús, Jesucristo veía en el mundo espiritual a Satanás cayendo derrotado. Tomás decía: sánate en el nombre de Jesús, y era Jesús viendo ese espíritu, esa enfermedad siendo derrotada en el nombre de él. Esto nos habla de que hay un mundo espiritual que no se ve, pero que es real. Y entonces, querido hermano y querido amigo, vamos entonces a mirar este texto y vamos a detenernos aquí a mirar. Bueno, sabemos que hay un ambiente espiritual de maldad que nos circunda, que está presente en todo momento. Es una lucha espiritual grande que usted tiene que en algún momento, en el nombre de Jesucristo, te digo, despertad de este sueño y empezar a buscar la liberación, la restauración, el Espíritu de Dios con el cual pueda ser libre y ser del grupo de los que están en luz y no en tinieblas, querido amigo. Lo invito para que mire conmigo Efesios capítulo 6, versículo número 12. Dice la palabra de Dios, les leo Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no, mejor desde el 10, podemos mirarlo desde el 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes pues, aquí viene la enumeración de las partes de la armadura. Estad firmes pues vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí viene el broche de oro de la armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Nos vuelve el texto a mencionar la verdad que hemos venido tratando. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes, regiones de maldad, cuerpos invisibles. Y entonces la Biblia nos dice que en medio de esa lucha que es espiritual, las armaduras obviamente tienen que ser espirituales. Si usted mira detenidamente, todo en la Biblia es en un contexto dado. Nosotros tenemos que encontrar el contexto del texto para que no resulte un pretexto. Dice por ahí un dicho sabio, pero es verdad, en el sentido que cuando el hombre que fue el apóstol Pablo escribe esta carta, se la escribe a una comunidad de los Efesios. Pablo, recordemos, el apóstol Pablo era un hombre criado en un contexto de guerras, de milicia, en la parte humana, es decir, en ese tiempo diferente al nuestro, las armas eran un poco más rústicas, la lanza, el escudo, la armadura de hierro, esa que todos hemos en algún lugar visto en las películas. Un hermano nos dice por ahí que en las caricaturas animadas vemos también las armaduras. Ese fue el contexto en el que este hombre Pablo escribió esta carta, mirando todo ese contexto. Entonces él veía cómo el imperio romano, para salir al ataque contra otra nación, usaba la armadura. Entonces primero, miremos cómo se vestía. Se vestía entonces esta parte de atrás toda cubierta, esta parte de adelante, luego los pies, luego se ponía un escudo redondo y luego se ponía acá como un casco y luego una espada en la otra mano. Con una se defendía y con la otra atacaba. Esa es la imagen de una armadura real. Usted la puede mirar allí en su buscador y encuentra armadura romana y encuentra múltiples formas y muy variadas formas de ella. Pero entonces el apóstol dice, bueno, si la lucha peleando contra hombres tiene que ser una armadura así de esta naturaleza, el hombre Pablo ya se había convertido al cristianismo y ya el Espíritu Santo le había permitido vivir una serie de experiencias, y entonces él transcribe al mundo espiritual esta verdad natural. Entonces nos dice, listo, cristianos, usted que quiere salir del mal, usted que quiere empezar esta vida cristiana, usted también necesita revestirse de una armadura de pies a cabeza, pero no es una armadura ya carnal para pelear contra hombres, es una armadura espiritual, una armadura para pelear contra los demonios, contra las huestes de maldad. Y entonces el apóstol dice, listo, vestíos de toda, empieza diciendo el texto, vestíos de toda la armadura de Dios, muy enfática la palabra, de toda.
no puede ser de la mitad de la armadura, porque en el contexto que venimos tratando, si una flecha envenenada lanzada por un enemigo, el guerrero se encontraba a los pies descubiertos, la armadura penetraba en el dedo gordo del pie, era muerto. Así tuviera la cabeza, la mano, el pecho, el corazón, por el dedo gordo del pie, si le caía ahí la lanza envenenada, se moría. Entonces el apóstol dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para algo muy importante. Ahí está, lea conmigo 6:10 y vamos bajando. Dice, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí. Hermana Joana, ¿tienes alguna breve intervención? Bueno, Lo dejamos para más luego, como quieras. sí, es mejor entonces continuar con el tema porque está Para como no perdernos interesante. el hilo. Sí, está como Perfecto, interesante. listo, gracias hermano. Entonces el apóstol le dice a la comunidad, a los cristianos, te lo está diciendo a usted, mi querido amigo hermano, a todos nosotros. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces empieza diciendo, bueno, ya lo que sabemos, porque la lucha es espiritual. Dice, por tanto, tomad toda, en el 13 vuelve y nos dice, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Hay otra gran verdad que nos dice la palabra de Dios, vendrá el día malo. Quiera usted o no lo quiera, de usted no depende el día malo. Que venga o no, el día malo va a venir sobre usted. Vendrá el día en que vendrá calamidad sobre su vida, en que vendrá pérdida familiar, vendrá pérdida económica, vendrá pérdida laboral, vendrá el día malo, vendrá. Pero entonces la Biblia nos dice, tomen toda la armadura ahora que están bien, toda, para que cuando venga el día malo, ahí dice, podamos estar firmes con la armadura de Dios. Y entonces empieza diciendo, vamos a ponernos entonces la armadura, mi querido, le invito, mi querido amigo, para que se vaya vistiendo la armadura espiritual. Dice la primera parte de la armadura es, tomando, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es lo primero. Recordemos que es una armadura espiritual. ¿Para qué sirve la armadura? Para protegernos. Para protegerse de los dardos del enemigo. De los dardos, de las flechas, de lo que manda el enemigo. Entonces, pongámonos la primera parte usted y yo, el lomo. ¿Qué es el lomo? El lomo, como su nombre lo indica, son los lomos, son la parte trasera de nuestra parte superior de acá del cuerpo, nuestras extremidades superiores. El lomo, la parte de atrás. Y dice, ¿con qué nos tenemos que vestir? Con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo dijo en alguna ocasión, en la Biblia lo tenemos registrado, se me pasa el texto San explícito. Juan 14. San Juan, gracias hermana Joana. San Juan 14 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero que usted tiene que sacar, Cristo no murió por la verdad. Él era la verdad. Así es. Y Él puso su vida, Nadie se la quitó, Él la puso. Él no vino a morir por la verdad, Él era la verdad, Él es la verdad. Así es. Entonces, dice la Biblia, vistámonos los lomos con la verdad. La verdad es Jesucristo. Podemos escuchar otras filosofías fuera del mundo. Filosofías hoy por hoy las hay. Y bastantes. De superación personal, Ajá. de permítame la expresión, no sé si estará bien usada, autosoterismo, es decir, la autosalvación a través de la autoiluminación, meditando, el yoga, a través de la nueva era, a través de una serie de filosofías que meten en nuestras realidades, en nuestra vida y que permean las sociedades, permean y que las vamos asumiendo como una verdad. Pero la Biblia nos dice, vestidos los lomos con la verdad. Alguien antes que ellos, que estos que estamos nombrando, todas estas filosofías, ya había dicho, yo soy la verdad. Entonces, mi querido amigo, vístete con la verdad. Vístete esta parte de atrás espiritualmente con la verdad. La verdad es Jesús. Si no te has vestido con la verdad, te invitamos. Ama a Jesús, busca la doctrina de Jesús.
Trata de conocer quién es Jesús. No te quedes con el Jesús de la tradición, el Jesús muerto, el Jesús que andan en los escapularios, el Jesús que anda por ahí en las estampas. Jesús es un ser espiritual, es un ser que está vivo y real en medio de nosotros, que nos santificó, nos lavó con su sangre preciosa y hoy nos ha dado su Santo Espíritu para poder estar transmitiendo su mismo mensaje. Él es la verdad. Así es. Dice la Biblia, entonces sigue diciendo, sigamos. Ya nos vestimos con la verdad, ahora nos dice, ceñidos vuestros y vestidos con la coraza de justicia. Lomos de la verdad, coraza de justicia. La coraza entonces es esta parte que se ajusta de la parte trasera de los lomos a la parte delantera. Coraza viene de corazón, la parte que cubre el corazón. Pero entonces, ¿con qué nos vamos a vestir? La coraza, la parte frontal de nuestras extremidades superiores, con la justicia. Verdad y justicia son dos armaduras potentes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué es la justicia? ¿Por qué la justicia? Porque siempre tenemos que ir mostrando pecho, sacando pecho que somos justos, que Jesucristo nos hizo justicia en Él, que ahora andamos por donde quiera que andemos mostrando la justicia de Dios. Por eso la justicia va adelante. Si lees conmigo Romanos capítulo 1 versículo 17, dice el texto: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es hacer lo que Dios quiere. Cuando el hombre no ha conocido a Dios, no hace lo que él quiere, sino lo que su mente, su cuerpo carnal le indica que hace. Por eso el drogadicto no puede en ningún momento querer escoger entre hacerlo y no hacerlo, porque no es libre, es un esclavo. Entonces él se dirige hacia lo que busca y desea, porque es una naturaleza que hace en él trasladarse hacia allá. Pero cuando la Biblia dice que entonces nosotros fuimos hechos justicia en Él, fuimos libres, y esa libertad de Él, ya no somos esclavos. Ahora podemos decir con la mente espiritual, no lo hago, y ya somos libres. Entonces, vestidos con la coraza de justicia, con hacer lo que Dios quiere, ya estamos capacitados para hacer lo que Dios quiere. Seguimos leyendo el texto y dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Quién creyera, queridos hermanos, que predicar la palabra de Dios, porque eso es el texto, el apresto del evangelio es llevar la buena nueva? Predicar la palabra de Dios es una armadura, una defensa contra las acechanzas del diablo. ¿Te acuerdas de esto que hablábamos hace poco? Cuando tú predicas la palabra de Dios y tú te ves en otro momento tentado a hacer lo mismo, algo te dice en ti, en tu corazón: eso que vas a hacer, tú lo predicaste. Ese es el Espíritu de Dios. Y entonces cuando tú lo predicas y tú te das cuenta que ya lo predicaste, cae sobre ti el sopor, el temor de recibir mayor condenación. Y entonces te apartas. La palabra de Dios actúa como una armadura. Te previenes de hacer aquello que has predicado. ¿Y quién creyera, querido hermano? Por eso dice la Biblia: vestidos de toda la armadura de Dios. Hoy tengo que decirlo con todo amor y respeto, hermanos, tenemos en nuestras iglesias, congregaciones, que uno les nota que son salvos, es decir, tienen la verdad, son justos para hacer lo que Dios quiere, están vestidos, pero les hace falta la herramienta del apresto, de llevar la palabra. Son hermanos consagrados, pero no se atreven a hablarle a nadie de la palabra de Dios. Entonces son tentados por el enemigo. El enemigo los ataca por esa parte de los pies. Recordemos lo que venimos trabajando de la armadura real versus la armadura espiritual. Y si el guerrero no está con los pies cubiertos,
es susceptible a ataques del enemigo. Los cristianos, dice, vestíos, calzados los pies con el apresto del evangelio. Es una defensa contra las acechanzas del diablo. Así que yo le invito, póngase la armadura de Dios en esta noche. Póngase esa parte. Le falta ponerse el apresto del evangelio de la paz. Póngaselo, predique la palabra y usted va a ver que por ahí el enemigo no encuentra por dónde entrar. Amén. Seguimos hablando de esta armadura y nos vamos entonces ya con el verso número 16. Sobre todo, ese sobre todo es decir, sobre todas las cosas, sobre lo que hemos absolutamente, hablado. sobre todas las cosas que hemos tocado. Nos dice, tomen o tomemos, ¿qué? El escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Es bien importante esta parte porque recordemos que los ataques son espirituales, es decir, los ataques vienen directamente a nuestra mente, directamente. Un ataque espiritual, bueno, no es lo mismo que yo le lance este vaso de agua a mi hermano camarógrafo que está ahí detrás de la cámara que usted está viendo y él la pueda esquivar o esquivar, moverse hacia un lado o hacia otro. Ese es un ataque real. Pero si entendemos que el ataque del enemigo es espiritual, ¿usted cómo lo ve y cómo lo percibe para hacerle el quite? Yo le pregunto. No se ve, porque es espiritual. Pero entonces la palabra dice, tomen el escudo de la fe, que tampoco se ve, con el cual puedan apagar los dardos encendidos del maligno. Mire, si alguien, yo se lo pongo más gráfico, si usted desde allá me lanza algo, yo puedo hacer así, y es perfecto. Pero si el enemigo me va a lanzar un ataque, yo tengo es que sacar el escudo de la fe. Mire, por ejemplo, le saco mi escudo de la fe, ya lo tengo afuera, ya, en estos momentos mi escudo de la fe está activo. Usted no lo está viendo, pero yo lo tengo activo porque está en mi mente. Es decir, si los ataques del enemigo son espirituales y van a la mente, la fe, el escudo también tiene que ser más profundo en nuestra mente para poder recibir esos ataques y que esos ataques peguen contra el escudo de la fe. Mi hermano, esto no es perdóneme, esto no es fácil, esto es una batalla, esto es una quema de neuronas, esto es una batalla espiritual. Usted poderse mantener siempre con ese escudo de la fe activo, que usted sepa que a usted nada le penetra porque tiene el escudo de la fe. Y así lo ataquen pensamientos, lo ataquen personas, lo ataquen situaciones incómodas. Ese escudo de la fe está siempre repeliendo estos ataques espirituales. Amén. Ese es el escudo de la fe. Por eso dice, sobre todo, sobre la verdad, sobre el lomo, sobre la coraza, La sobre el justicia. apresto de la fe, el apresto del evangelio, el escudo de la fe. Sí. Los ataques van a ser espirituales en tu mente, en tu cerebro, allá. Esos pensamientos que usted se levanta y de duda, de desánimo, de estar desorientado en su vida espiritual, de no querer asistir a la iglesia porque tiene un problema espiritual, porque tiene una lucha con un hermano, porque lo atacan en su casa por predicar, por ser cristiano, porque usted ve que una persona lo está asediando sexualmente, o porque usted ve que alguna situación incómoda esos son ataques espirituales. Pero entonces, ¿cómo reaccionamos tú y yo con el escudo de la fe, que también es algo espiritual? Tú y yo no lo vemos, pero sabemos que si desarrollamos la fe nos ayuda como escudo y como herramienta de protección. Es decir, entonces, hermano Julio César, que podríamos decir que el campo de batalla donde se libra esta guerra es nuestra mente y nuestro corazón. Eminentemente verdad, cierto. El ataque es espiritual, y aunque a usted sea una persona de carne y hueso, quien lo confronte, ataque, persiga, usted tiene que tener discernimiento para saber
porque detrás de esa persona hay un espíritu de maldad perturbador que lo quiere desajustar. Esa es la verdad que enseña la palabra de Dios, que hay una verdad que es un terreno espiritual de lucha, de combate. Así es, mi hermano. Sigamos leyendo entonces y dice, versículo número 17, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces recordemos, primero, los lomos, parte de la espalda; coraza de justicia, parte delantera; apresto del evangelio, parte de los miembros inferiores, las piernas; escudo de la fe. Nos hace falta entonces la cabeza. Vamos a ponernos el yelmo. Es ese escudo, esa parte que nos ponemos. ¿Y qué es el yelmo? Según el texto y la herramienta espiritual, es El casco. salvación. Es la salvación. Me parece profundamente asertivo el apóstol Pablo al decir, al ponernos el yelmo de la salvación en la cabeza. Porque ¿dónde se nota la salvación? En el rostro. En el rostro. Claro, por eso dice, pónganse el yelmo de la salvación en la cabeza. Eso es fundamental, que nuestra actitud refleje una actitud de salvación. No Sí. puso el yelmo por allá de la salvación en los pies donde no se ve, no, puso la salvación en la cabeza. Así es. Pónganse el yelmo de la salvación, es decir, mi hermano, amigo, usted que no se ha entregado, yo sé que usted conoce a Jesús, yo lo sé, al menos lo ha oído. Yo no conozco los extraterrestres, pero los he oído. Yo sé y yo conozco de muchas cosas, pero el hecho de que yo las conozca, las sepa hablar, yo le puedo dar un discurso sobre extraterrestres, puedo hablar de otras cosas, de los dinosaurios, pero yo no los conozco. Eso mismo sucede con algunas personas que creen en Jesús. Lo han oído, lo han visto hablar, predicar, pero no lo siguen. Entonces, para usted que no se ha entregado genuinamente al evangelio, es esta parte. Póngase el yelmo de su salvación en su cabeza. El yelmo de la salvación le garantiza a usted que cuando a usted le ven una actitud en un rostro apacible, sereno, que refleje que usted es salvo por la gracia de Dios, eso actúa como una armadura, eso actúa como una persona, como una defensa contra los ataques del enemigo. Predicar la palabra y sentirnos salvos es una herramienta fundamental contra las acechanzas del diablo para resistir en el día malo. Así es. El yelmo de la salvación. Encontramos otro texto y quiero que me ayuden a leerlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Dice también otra afirmación del apóstol Pablo. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Con la esperanza de salvación como yelmo. Vuelve y lo repite. Con la esperanza de salvación. Mi hermano, no hay nada más profundo que reflejar esperanza. Cuando uno refleja esperanza, a uno se le transforma los gestos del rostro, la vida a uno se le transforma, porque la esperanza se refleja en el rostro. Así es. La esperanza de salvación como yelmo puesto en la cabeza. Y nos dice, ya ahí finalizando el versículo, se me perdió, lo borré, dice por acá, ya nos habla de la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, amén. Y dice, y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, son 5
armaduras o 5 elementos defensivos contra el enemigo. contra el enemigo, es decir, contra lo que Dios nos ha dado. Eso es para cuidar lo que Dios nos ha dado, las armaduras del cristiano. Pero la sexta nos dice, bueno, usted no se puede quedar toda la vida recibiendo golpes del enemigo y haciendo ahí nada más porque tiene una armadura. También le voy a dar una herramienta para que cuando Defensiva. usted Una herramienta pueda defensiva. traspase también enemigos espirituales, espíritus, traspase espíritus y llene esas. ¿Cuántos espíritus caben en una espada? Bueno, está bien, hermanos. Entonces dice la Biblia, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, la espada del Espíritu actúa como defensa en el siguiente modo, la práctica. Aprendamos esto. Cuando tú llegas a un trabajo nuevo, porque hoy este ambiente está peligroso donde usted llega, hay insinuaciones al mal por doquier. Te saludan, la gente llega, usted llega como nuevo, usted llega tímido, usted es un hermano, usted llega y, ¿cierto? Usted llega nuevo a un trabajo, un empleo. Y entonces, ¿quién pega primero? Dice un dicho, el que pega primero, ¿pega cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Cuando usted llega al empleo y saluda a alguien y le dice, ¿qué hubo acá? ¿Qué hubo muchacho? ¿Qué hubo? Perdóneme, ¿qué hubo parcero? ¿Qué hubo? ¿Todo bien? El otro le responde, ¿qué hubo mijo? ¿Todo bien? Y le da la mano como nos la damos hoy nosotros los jóvenes, pim pum pan, saludamos así. Listo. Bien, de pronto el muchacho se sintió tranquilo por ahí, normal. El muchacho no mostró la diferencia desde que llegó, no pegó primero. Pero si la persona cuando llega al lugar de trabajo, desde el primer momento en que pisa la empresa, dice, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Ahí, en el mundo espiritual, que recordemos que ¿qué es la espada del Espíritu? ¿Qué es? La palabra de Dios. Cuando usted saluda a una persona, Dios le bendiga, usted de pronto en el mundo natural sonó como evangélico, pero en el mundo espiritual ya usted dio el primer espadazo. Sí, señor. Ya usted penetró allá. ¿Ya quién pegó primero? Pega 2 veces. Ya usted pegó 1 vez. De pronto entonces la otra persona viene, porque así son. Pasa 1 día, 2 días. Bueno, a él le quedó sonando el Dios le bendiga. Pero cuando llega ya a los días y se ve, mira este videíto que tengo. Y te lo muestra y es un video inmoral. Ya te lo mostró y ya usted le dice, venga hermano. Dice la palabra de Dios que si tu ojo es bueno y en fin, usted lo evangeliza. Usted ya le pegó 2 veces. Cuando lo saludó y cuando le habló. Ya ese muchacho no se le vuelve a acercar a decirle eso. Ya lo que va a hacer es decirle al grupo, no, con ese muchacho no es evangélico, dejémoslo por ahí de lado, que lo dejen de lado. Pero en el mundo espiritual ya usted ganó la batalla, ya usted no lo incomoda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una espada. Cuando usted en el colegio saluda a los muchachos y les habla de la palabra de Dios, en el mundo espiritual usted está venciendo y ganando batallas espirituales. Pero si usted no habla la palabra de Dios, cuando venga el día malo, usted no va a poder estar firme. Porque si no tiene una parte de la armadura y enseguida no tiene la espada para también golpear, pues está debilitado. Está debilitado. Entonces, Señor. la espada del Espíritu es eso, es hablar la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios donde quiera y pueda. Usted está en el mundo espiritual asestando golpes letales. Usted se está abriendo paso con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se está abriendo paso en ese mundo de huestes. Y cuando vayan a atacarlo a ustedes y usted la tiene lista, hermano, no lo toca a nadie, no te toca, no le toca a nadie. Entonces, como hemos visto, entonces nos dice ya el versículo 18, para darle espacio a los hermanos que nos den su opinión, nos dice el versículo número 18, orando. Orando en todo Ya el tiempo. orando no es una armadura, hermano Sebas. Ya orando no es una armadura. Pues en este contexto, aunque nosotros siempre la hemos dicho que la mejor armadura es la oración. La armadura ya es el aceite que mantiene lubricado la armadura para poder usarla. ¿Usted conoce una armadura oxidada? ¿Conoce una puerta oxidada?
¿Sí la conoce? ¿Cómo suena? Moviéndose, usted ha conocido esos, se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro muy interesante, de alguien que se metió dentro de una armadura y se le oxidó y después ya no podía abrirla con nada. Pero entonces la oración en este contexto es y orando, es decir, para que esa armadura esté siempre lubricada, dispuesta a usarse cuando tenga, que cuando usted está orando, que cuando le tenga que sacar, levantar la mano espiritual para sacar el escudo de la fe, pues no se le quede pegada la mano porque no está lubricada, sino que usted con toda premura levantes tu mano y te defiendas, la espada la saques, el pie, en fin, camine con paso firme hacia la victoria. Entonces la oración aquí actúa, es como ese aceite que engrana todas esas articulaciones espirituales para estar siempre en victoria. Entonces, como hemos visto, querido amigo, esto no es un cuento, esta es la palabra de Dios que le hemos explicado, expuesto, para que usted sepa que lo que a usted se le presenta en el mundo ordinario. Empecé con una frase que es interesante volverla a decir en este momento: en el mundo natural se mueven los cuerpos, en el mundo sobrenatural se mueven los espíritus. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y en los tres podemos ser tentados, pero en los tres también podemos revestirnos la armadura de Dios. Amén, así es. Opinemos alguna reflexión. Si usted nos quiere escribir allí, puede hacerlo en este momento a través de IPUC Santa María, o a través de otra página, o a través de un número en WhatsApp, 314-873-1018, ahí nos puede sintonizar. El hermano Carlos también nos puede dar ahorita su número de teléfono para que le escriban y allí nos hace el comentario. ¿Está bien? Si quieren nos lo da ya, hermano, y les decimos. 311-749-1740. Si usted tiene una inquietud, algo que usted quiera plantearnos, escríbanos ahí y le atenderemos. Escuchemos opiniones, reacciones frente a la palabra de Dios. Bueno, con respecto a la armadura de Dios, hemos escuchado qué es lo que tenemos que hacer y simplemente entonces tomar esa armadura y cubrirnos contra las acechanzas del enemigo. Pero entonces es importante, hermano Julio César y hermano David, que puntualizar lo siguiente: no solamente el enemigo ataca a manera, digamos, con las situaciones externas, con los amigos o con cosas que yo no debo hacer. También ataca con pensamientos negativos que vienen a la mente del hombre, como no soy capaz, como no puedo hacerlo, como fui creado para nada, como por causa de esta situación que me sucedió no puedo hacer nada. Y entonces esos se vuelven dardos que el enemigo aprovecha para entonces atacar sobre todo la mente de los jóvenes. Esto más que todo entonces sucede con la mente de los jóvenes. ¿Qué es lo que escuchamos a diario? No puedo predicar porque entonces me da miedo, me van a ridiculizar, me van a decir, me van a insultar. Pero es importante que entonces, querido joven, querida jovencita, querido amigo y querido hermano que nos escucha, es importante que usted se apropie de esa armadura de Dios, porque también puede protegerlo de esos pensamientos que tratan de dañar su autoestima. Recuerde que usted fue creado para adorar. Recuerde que usted fue una obra maestra del Señor Jesús y Dios pensó en usted desde que estaba en el vientre de su madre. Así que entonces, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se declare derrotado, porque Dios hoy nos mostró que tiene su armadura disponible para todo aquel que quiera entonces usarla para defenderse contra las acechanzas del enemigo. Sí, amén. Yo también me uno a unas palabras que en esa mañana compartí con mi jefe, y él me decía que el enemigo no nos ataca con
armas físicas, con armas que se ven, sino con espíritus, a través de cosas que nosotros no podemos ver, sino que son tal vez sentimientos, cosas que no son visibles. Y nosotros a veces pensamos que las dificultades, las cosas que nos ataca el enemigo son visibles, y no es así, son invisibles, son cosas que no podemos ver. Y yo te aconsejo, querido hermano, querido joven, que siempre estamos en todo lugar, en todo momento, estamos arriesgados en dificultades que no podemos ver. Es tanto, nosotros no podemos ver, no podemos pensar en las cosas que el enemigo está planeando, nosotros no sabemos, pero él siempre se mete por nuestras debilidades, él siempre ataca esa parte débil tuya, y a veces nosotros damos esa parte, mostramos esa parte débil, y él la conoce, porque él no puede conocer nuestros pensamientos, pero sí las cosas que nosotros mostramos. Solamente Dios conoce nuestro pensamiento, pero el enemigo conoce lo que nosotros decimos, nuestras palabras, a través de nuestras palabras y nuestros actos. Entonces es muy importante de que nunca demos ese lado débil para que lo conozca, sino siempre tratar de estar revestidos, como decía mi hermano Julio, con el escudo de la fe, y estar siempre orando para que no demos ese lado débil. Y declarando la palabra del Señor, declara siempre que eres vencedor en el nombre de Jesús. Declárate siempre victorioso en el nombre del Señor Jesús. La invitación queda abierta para que usted que ha escuchado y quiera estar firme en el día malo, porque llegará ese día malo, se aperciba, se prepare, se disponga sea proactivo en el uso de la armadura antes que venga ese día malo, para que cuando llegue ese día malo usted pueda decir: gracias al Señor que una vez me habló, me pude prevenir para este tiempo malo, y usted sea de las personas que esté en bendición, porque para eso Dios nos envió a la tierra, no para que estuviéramos en pecado por ahí, sino para que estuviéramos en bendición, contentos y radiantes de alegría. Entonces la invitación se la extiendo para que usted, si nos quiere seguir escuchando, próximo lunes 7:30, próximo lunes es festivo, tengo entendido, bueno, excúsenos, descansaremos, o al menos pausaremos esta emisión por este día lunes. Pero retomaremos en 15 días. Retomamos dentro de 15 días. De todas maneras le vamos a estar enviando el mensaje para recordarle. Hermana Joana, yo creo que ya la palabra de Dios está, el tiempo ha sido más que suficiente. Despídase con una melodía, despídanos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por haber estado ahí en su sintonía. Amén. Dice una canción muy linda que quiero dedicarte y que quiero que la guardes en tu corazón. Dice: quiero entregar mi vida a ti, Jesucristo, hoy. Y si en algo te puede servir, solo te pido, mi Señor, haz tu voluntad en mí. Quiero entregar mi vida a ti, Jesucristo. Y si en algo te puede servir, solo te pido, mi Señor, haz tu voluntad en mí. Quiero entregar mi vida a ti, Jesucristo. Y si en algo te puede servir, solo te pido, mi Señor, haz tu voluntad en mí. Solo un siervo tuyo soy, un instrumento en tus manos.
hazme como quieras tú, lo que quieras en mí hazlo, y si por servirte a ti tengo que sufrir quebrantos, aunque haya en mi dolor, siempre habrá también un canto. Aunque haya en ti dolor, aunque haya en ti tristeza, tienes la armadura de Dios, con la cual luego entonces de protegerte contra las acechanzas del enemigo puede salirte un canto de liberación. Siendo así entonces, un abrazo para todos, noche feliz, el Señor Jesús les guarde, les bendiga, nos vemos en 15 días en este su programa Refan Virtual. Abrazo para todos, Dios les bendiga.